Los árabes y la cultura del agua. La ruta de los azudes en Novayas. En el piedemonte del norte del Moncayo y a las orillas del río Keiles se encuentra la localidad de Novayas. Las primeras noticias que tenemos de asentamientos humanos en su término municipal las encontramos hace unos 3000 años, durante el periodo eneolítico, al aire libre y en las terrazas superiores del río Keiles, aunque no fue hasta época romana cuando aparecieron numerosas villae en la zona occidental del término y de las que se conservan numerosos restos. Aquí tenemos un ejemplo de lo que fueron las villas romanas que poblaron todo el término municipal de Novayas, unos sillares perfectamente escuadrados que son la evidencia de este poblamiento. Aquí tenemos tegulae, tejas planas que se utilizaban para cubrir las villas romanas, y también restos de un dolium, que son vasijas globulares que se utilizaban para el almacenaje doméstico. Esto es una tégula, un trozo de tégula de las tejas planas romanas que utilizaban los romanos para cubrir los tejados. Sobre estos restos, los cristianos que llegaron tras la conquista del Batallador en 1119 se prodigaron en establecer sus nuevos cultos, como es el caso del eremitorio templario en el término municipal, llamado precisamente Templarios, en la Muga con Navarra, o en el término de Santipol. Se tiene constancia documental de los siglos XIV y XVI de la existencia de una ermita dedicada a San Hipólito. En ese lugar todavía se celebra una romería, 2 días antes de la fiesta de la Ascensión, para bendecir los campos desde su peirón, y en la que se reparten pan y almendras bendecidos. Vamos a realizar la bendición de los campos. Confiados en tu misericordia, te suplicamos humildemente que apartes de nuestros términos de Novayas todas las tormentas, disperses las tempestades, para que libres de estas calamidades los agricultores y todos los de Novayas que cultivan estas tierras den gracias a tu majestad y tengamos el ánimo mejor dispuesto para así poder servirte. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Corría el año 802 de nuestra era, 185 de la Égira, y Amrus ben Yusuf, mandado por Al-Hakam I, emir de Al-Ándalus, reformaba las antiguas murallas de Tutila, convirtiendo dicho enclave en una próspera medina y en la nueva capital de la Cora del mismo nombre, en detrimento de Tirasona, allá en los confines de la marca superior Al-Tahar al-Alá. La fundación de esta nueva medina cambió para siempre la fisonomía de la feraz vega del río Keiles, ya que a partir de esta fecha surgieron los núcleos urbanos que articulan este valle tal y como los conocemos en la actualidad. Un territorio densamente poblado durante la antigüedad romana por 2 municipios y decenas de villas, pero que se fue despoblando casi por completo tras el colapso del Imperio Romano, como consecuencia de las invasiones de los pueblos godos. En esta época de la fundación de Tudela surgió también Novayas, un pequeño núcleo rural o alcaría, del que desconocemos el nombre árabe, situado en una suave ladera orientada a la Meca, defendido por un jisim y por cuyo extremo norte discurría el viejo camino romano que dominaba la vega del río, el Calibs, máximo exponente del esplendor de la cultura andalusí en Novayas, salpicado de acequias, azudes, molinos y batanes. El urbanismo de la Novayas islámica respondía, como en todas las medinas, bulaidas, alquerías o cualquier tipo de entramado urbano musulmán, a una planificación semejante. La mezquita, el zoco, la alcazaba y la zona residencial dentro de las murallas. Así los cementerios, macabir y zonas de recreo y de reunión pública, como la musalla y la musara, extramuros. Estos elementos urbanos originales de esta temprana época todavía se pueden percibir en la actualidad en el barrio de la Iglesia.
núcleo original islámico emplazado entre esta, antigua mezquita consagrada como iglesia en 1121 y cuyo ábside románico, recientemente restaurado, todavía podemos disfrutar, y el castillo templario, antiguo ojín defensivo, atalaya privilegiada de la Vega. La actual iglesia parroquial fue consagrada por los templarios en el solar donde se emplazaba la mezquita, siendo originalmente un edificio románico de una sola nave y ábside, que es lo único que se conserva de esta época, además de unas semicolumnas adosadas en el último tramo interior y una pila bautismal tallada en piedra de una sola pieza. En el siglo XVI se transformó la cubierta del edificio en una bóveda de crucería y en el siglo XVIII se construyó la nave del Evangelio, así como los dos últimos tramos de la actual nave central y el coro. Finalmente, en 1924, se construyó la nave de la Epístola. En el interior de la iglesia podemos encontrar dos magníficos retablos barrocos del siglo XVIII dedicados a San Marcial y Santa Bárbara, patronos de Novallas, así como numerosos lienzos, también barrocos, y otros pequeños tesoros. Al sur de la iglesia, en un pequeño altozano que domina la vega del río Keiles, se encuentra emplazado el castillo, cuya torre del homenaje, datada en el siglo XII, época de control de la localidad por los templarios, está construida en parte por sillares almohadillados reutilizados del antiguo ojín musulmán. El callizo de Fidel o de la Fidedera, tal y como aparece en los catastros del siglo XVIII y XIX del ayuntamiento, se encuentra enclavado en el núcleo islámico original de la Novallas musulmana y es donde se situaba la antigua casa del concejo o antiguo ayuntamiento de la localidad hasta mediados del siglo XIX. La calle de la Lechuga, otro claro ejemplo de urbanismo de raíz andalusí en Novallas, como su propio nombre indica, era el lugar donde se comercializaba la amplia gama de verduras que se cultivan en la feraz Vega del Keiles. Por las estrechas calles de La Parra, Iglesia, Lechuga, Fidel o del Cierzo, núcleo islámico original, paseó Yusuf Ben Eiza, exarico de Novallas y primer personaje conocido en la historia de esta localidad a través del testamento de Lázaro Fortúnez, primer señor de Novallas tras la conquista cristiana en 1119. Hay que señalar que la práctica totalidad de la población continuó profesando la religión musulmana, primero libremente y después de 1526 como cristianos convertidos forzosamente, los moriscos, hasta su expulsión el 11 de junio de 1610. Por las calles de la Iglesia y de La Parra, por el callizo de Fidel o por las callejas de la Lechuga o del Cierzo desfilaron por última vez los moriscos de Novallas, la fatídica fecha del 11 de junio de 1610, camino del puerto de los Alfaques, donde embarcaron rumbo al norte de África. El bautismo no mejoró su antigua condición social de los mudéjares, ya que continuaron siendo una mayoría marginada en el medio rural. En la portada de la iglesia se encontraba el portegado medieval, que es donde se enterraba a los cristianos viejos de la localidad, pero solo a los cristianos, porque los moriscos siguieron enterrándose en el cementerio musulmán, en el Cabezo de las Espeñas, tal como se conoce en la actualidad. En el Cabezo de las Espeñas o de las Peñas se localizaba la antigua necrópolis musulmana o Al-Makabir. Este dato lo conocemos debido al hallazgo de unas inhumaciones en lo que fue el solar de las casas que se erigieron en este barrio. La condición social de este personaje, un aparcero, es un dato muy fiable sobre el tipo de economía que predominaba en Novallas basada en el agua y un intrincado y complejo sistema de irrigación. Para el mundo islámico el agua es origen de la vida, creada por Dios. La Sura 21, aleya 30 del Sagrado Corán, recuerda al hombre este origen. ¿Es que no han visto los infieles que los cielos y la tierra estaban unidos y los separamos? ¿Y que hicimos provenir del agua a todo ser viviente? ¿No creerán aún? El agua siempre se considera un don de Alá.
Por similitud con su sentido de gran perfección, metafóricamente, se representa al agua como bebida de la sabiduría. El agua tiene muchos significados dentro del Islam. No solo es origen de vida, sino que tiene un sentido purificador para el hombre, ya que purifica y limpia, tanto su exterior, el cuerpo, como su interior, el alma, este con un sentido eminentemente espiritual. Proporcionar agua a otros hombres e incluso a otros seres como animales y plantas se considera una limosna piadosa, zakat. En torno a la distribución del agua, a lo largo de la historia se crearon una serie de normas y cargos que vigilaban su cumplimiento, cuyo origen se remonta a Asiria en el segundo milenio antes de Cristo y continúan en el Imperio Romano, siglos IV antes de Cristo y V después de Cristo. En Al-Ándalus, la distribución del regadío y la vigilancia del cumplimiento de las normas en torno a él debió ejercerlas un funcionario, el Saib al-Sakiyya, el zabacequia o repartidor de agua, que, aunque con cierta autonomía, estaba bajo la autoridad del Cadí, encargado de administrar la justicia ordinaria. Mi trabajo consiste realmente pues, en controlar las aguas que pasan por el término municipal de Novallas, avisar para la gente de riego y mantenimiento de los ríos y limpieza en general. El Saib al-Sakiyya, cargo que todavía está en funcionamiento en nuestra localidad, el zabacequia del sindicato de riegos, debió dirimir muchas disputas entre los regantes y ser celoso vigilante de que las aguas que corrían por las acequias y las propias acequias se mantuvieran limpias por los propios usuarios. Y tendría gran cuidado de que los rigurosos turnos de reparto del agua o alemas se cumplieran. Un elemento imprescindible en la distribución del agua del río Keiles a las acequias fueron y son los azudes, al sur, o presas, que en Al-Ándalus cumplieron una misión muy específica: la de derivar las aguas de una corriente, más que la de almacenar agua. La morfología del azud consiste en una obra de mampostería que corta la corriente de un río, con cimientos profundos y escalonados por el lado hacia el que va la dirección de la corriente. Sin deseo de competir con sus hermanas, las grandiosas presas levantadas siglos antes por los romanos, los azudes derivaron el agua hacia acequias, acueductos, frenaron en muchas ocasiones la impetuosa corriente de los ríos en su crecida y elevaron el nivel del agua corriente a una altura necesaria para poder desviarla. Hubo azudes en todo Al-Ándalus, ya que este tipo de construcción era uno de los elementos necesarios para la derivación de aguas con un curso intermitente. Este es el caso del Keiles, río de severos estiajes a su paso por Novallas, donde 3 azudes derivan el agua para formar una red de canales o acequias que riegan la vega del río hasta su desembocadura en el Ebro a la altura de Tudela. Estos azudes son los del Partidero, que da origen a la acequia de Membienique o Aben Dienich, un antropónimo quizás judío, que riega las huertas de las poblaciones de Malón, Varillas y Ablitas, estas dos últimas ya en la vecina Navarra. El rastrillo, que conduce a la acequia del Nao o Naum, nombre relacionado con las ninfas acuáticas de la mitología romana, las náyades, cuyas aguas surtían a la presa romana de la Estanca, en el municipio romano de Cascantum, la actual Cascante. Y el molinillo, que vierte en el tramo inferior del término municipal el agua sobrante de la acequia de Membienique de nuevo al río Keiles.
Todos estos azudes están unidos por medio de una senda señalizada junto al mismo cauce del río Keiles, donde la huella humana ha impreso una fuerte influencia durante más de 2000 años y donde predominan los campos de cereales, olivos y almendros, paisaje tan solo modificado por la línea verde de las frondosas choperas que jalonan el curso del río y las huertas que discurren a ambos lados de las acequias que surgen desde los azudes. Según el censo de Labaña, geógrafo portugués al servicio de la corona española, registró en 1610 unas 80 casas o fuegos en Novallas, unos 400 habitantes de los que la ignominiosa fecha del 11 de junio de 1610 partieron al destierro 59 casas, o lo que es lo mismo, casi 300 personas a través de la ruta o tránsito número 23, junto con los desterrados de pueblos vecinos de Bierlas, Cunchillos, Grisel, Samangos y Santa Cruz. La expulsión de los moriscos dejó muchas zonas de Aragón semivacías y abandonados los campos y los oficios de la alfarería y la albañilería, tradicionalmente realizados por ellos, siendo la ruina tan grande que la propia localidad de Novallas no volvió a recuperar el número de 400 habitantes hasta la segunda mitad del siglo XIX, 3 siglos y medio después. Y tampoco se llegaron a superar en muchos casos las habilidades agrícolas de estos, ni siquiera en la actualidad, como lo demuestran los estudios del licenciado Cienfuegos, quien estudió la ruina económica de la Vega del Keiles unos años más tarde tras la expulsión de los moriscos. Una economía eminentemente agrícola y con unos rendimientos en el caso del trigo de hasta 50 granos por espiga, rendimientos no superados todavía en la actualidad. De aquella época queda un paisaje marcado por el agua y de amor a esta feraz naturaleza, donde una civilización, la hispano-musulmana, encontró su paraíso.